Buenos días a todos. En este caso vamos a seguir con la serie de mecánica cuántica y vamos a ver las consecuencias y los aspectos de los postulados de la mecánica cuántica que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Lo primero que vamos a comentar es el postulado número 2, algunas consecuencias de este postulado. Recordemos que el postulado número 2 decía que puede existir un determinado observable, o sea, la descripción de las magnitudes físicas se daba mediante un observable que era un operador lineal, ¿vale? Un operador lineal A, cualquiera, que, pues evidentemente tenía que ser observable. ¿Esto qué era? Para que fuese observable, recordemos que tenía que ser hermítico, es decir, hermítico significaba que su matriz fuese igual a su adjunta, ¿vale? Hermítico, su adjunta conjugada, depende si estamos con reales o no, pero la otra cuestión es que eh, tenía que formar base, ¿vale? Esta era la regla para que un observable, o sea, para que un operador fuese observable, ¿vale? Que los vectores de este operador formasen base. Bueno, hermítico, aparte de esta definición, que es la que tenemos, que sea hermítico significa que todos sus autovalores tienen que ser reales, ¿vale? Significa que todos sus autovalores tienen que ser reales. Eso significa que sea hermítico. Bien, bueno, pues un observable de estos describía una magnitud física. Ya sabemos que un observable de este estilo, que es un operador hermítico y cuyos autovectores formaban base, pues nos describía algo, lo que sea. Entonces vamos a ver qué análogo clásico tenemos a estas magnitudes. Nosotros, voy a escribir una variable cualquiera así, ¿vale? Para definirla de la cuántica. Nosotros tenemos una variable clásica, ¿vale? Que dependerá pues de, yo qué sé, de R, de P y del tiempo, ¿vale? De la posición de la velocidad y del tiempo. Bien, nosotros para pasar de una variable clásica a un operador cuántico, lo que hacemos simplemente es sustituir dicha variable por los operadores correspondientes. Es decir, si tenemos aquí un observable clásico, pues lo pasamos a un observable cuántico. Si tenemos aquí una variable clásica, la pasamos a una variable cuántica, etcétera, ¿vale? A un observable cuántico, de tal manera que lo que tenemos es efectivamente lo mismo, solo que hemos cambiado la A clásica por un operador A cuántico y hemos cambiado la posición y el momento clásicos por el operador posición y el operador momento cuántico, ¿vale? Entonces, esa es la regla principal para pasar más o menos de la clásica a la cuántica. Digo más o menos porque existe una pequeña cuestión y es que hay veces, ¿vale? Que a lo mejor hace falta simetrizar, ¿vale? Hay veces que a lo mejor hace falta simetrizar. A veces sí y a veces no. ¿Esto esto qué quiere decir? Que tenemos que simetrizar para asegurarnos que el operador que tenemos es hermítico, porque si no es hermítico no puede ser un observable. Entonces tenemos que asegurarnos de que sea hermítico. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el operador clásico, el hamiltoniano. El hamiltoniano de una partícula en un potencial normal, escalar, ¿vale? Este potencial de aquí. Este es el operador momento, ¿vale? Este hamiltoniano de aquí. Bueno, este hamiltoniano de aquí ya sabemos que es hermítico, entonces no tenemos ningún tipo de problema. Em, ya está, no habría que hacer nada. Pero, por ejemplo, si tuviésemos que simetrizar otra cosa, pongamos ahora que tenemos el operador, pongamos que en clásica tenemos las dos variables R, que es la posición, y P, que es el momento. Bueno, R por P está claro que es igual que P por R. Estamos en clásica, nos da igual R por P que P por R, ¿vale? Pero pasemos a la cuántica. Ya sabemos que para pasar a la cuántica hay que transformar estas variables que nos indican algo, una posición, un momento, a los correspondientes observables cuánticos. Bueno, pues lo pasamos. Y tenemos el operador R, que es el operador posición, por el operador P. ¿Qué ocurriría? Que este R con P no nos vale. ¿Por qué no nos vale? Porque no es hermítico. No es hermítico. Vamos a comprobar que no es hermítico. Para que sea hermítico, recordamos que el adjunto conjugado tiene que ser igual al normal. Entonces, si R por P hacemos su correspondiente adjunto, ¿vale? ¿Qué nos va a quedar? Por las reglas del desarrollo de operadores, nos va a quedar P adjunto por R adjunto. Y P adjunto por R adjunto, ¿a qué es igual?
tendría que ser igual a P por R, ¿verdad? Si fuese igual a P por R, tendríamos que R por P sería igual a P por R. ¿Pero qué ocurre? Aquí me falta poner los vectores. Tendría que ser igual R por P a P por R. ¿Pero qué ocurre? Que R con P no es igual a P con R, ¿vale? Es decir, si nosotros hacemos el adjunto de R con P, nos queda P por R. Y diréis, bueno, pues R con P es igual a P por R. No, no es igual. O sea, si no es igual precisamente porque no conmutan R con P. Y como no conmutan R con P, nosotros no podemos decir que el adjunto de R con P sea PR y que por tanto RP sea igual a PR. No conmutan. Entonces, nosotros tenemos un operador que no es hermítico. Habría que simetrizarlo. ¿Qué ocurre si lo simetrizamos? Bueno, ya veremos más adelante cómo se simetriza, pero si lo simetrizamos, obtendríamos un medio de RP más PR, ¿vale? Y este operador de aquí, que sería una combinación de estos operadores, sí que es hermítico. Entonces sí que podríamos calcular la correspondiente magnitud cuántica con los operadores P y R, solo que en vez de aplicarle el operador RP, habría que aplicarle el 1 medio de RP más PR, que este operador de aquí sí es simétrico, ¿vale? Es decir, este operador de aquí sí es hermítico. Bien. Bueno, pues esta es la parte un poquillo del postulado 2 que acabamos de ver. Vamos a pasar un momento al postulado 4. Bueno, recordemos que el postulado 4 lo que nos decía era la probabilidad que teníamos de encontrar un determinado valor. Bueno, también hay que recordar que el valor esperado es la suma de cada uno de los posibles autovalores que obtenemos del operador A con sus correspondientes probabilidades, ¿vale? Recordemos que el valor esperado es la suma de todo esto, que también lo podemos escribir como esto de aquí, ¿vale? Que sería, digamos, como proyecciones del operador A en, o sea, perdón, del estado sí en los operadores, en el operador A, ¿vale? Pero en todo el operador A, realmente. Entonces, bueno. Recordad que esto lo podemos escribir así. Recordemos también que era la desviación cuadrática media, que venía dada por esta expresión, por la raíz de el propio valor esperado al cuadrado menos el valor esperado, o sea, el cuadrado del valor esperado, mejor dicho, que es esta parte de aquí. Recordemos que, bueno, si esto es muy pequeño, tenemos un pico muy alargado y entonces está muy concentrada, está muy localizada la partícula que queramos medir. De hecho, de aquí surge el principio de indeterminación de Heisenberg, que nos dice esto de aquí, ¿vale? Este principio de indeterminación, que en realidad este principio de indeterminación viene de una expresión más general, que es que si tenemos dos observables, por ejemplo, el observable A por un lado y el observable B por, por otro lado, ¿vale? Que es este de aquí. Decimos que estos observables son mayores o iguales a un medio del módulo del valor esperado del conmutador de estos dos valores, ¿vale? De tal manera que si sustituís A por X y P y B por el momento P, pues obtenéis esta relación de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale? Bien. Vale, la cuestión ahora es observables compatibles. ¿Qué son los observables compatibles? Los que se pueden medir simultáneamente, ¿vale? Es decir, los observables compatibles son los que se pueden medir simultáneamente. ¿Y qué quiere decir que se pueden medir simultáneamente? Que se pueden medir simultáneamente significa que existen un estado propio que corresponde a un autovalor de un observable y a otro autovalor de otro observable. Es decir, se pueden medir simultáneamente. Perdón, observables compatibles. Observables compatibles. Bien, para que sean compatibles, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues tiene que ocurrir que el observable A y el observable B conmuten. Si conmutan, es que existe una base común. Existe una base común a ambos observables, a A y a B, y por tanto podemos expresarlo de la siguiente manera. Tenemos el observable A aplicado a un cierto ket, a un cierto vector propio de A, ¿vale? Que va a ser este vector propio de aquí. Y esto nos va a dar un autovalor de A
pues, en el vector propio, ¿vale? Y con B hacemos básicamente lo mismo. Lo aplicamos y obtenemos que B aplicándolo, obtenemos el mismo autovector, porque tienen la misma base, o sea, recordemos que tienen una base común, pero ahora obtenemos el correspondiente autovalor propio de B. Esto es lo que significaba que los observables fuesen compatibles. No sé si lo recordamos. Entonces, vamos a ver, si dos observables no conmutan, puede darse que en un estado concreto donde se midiese, pues obtuviésemos esta situación de aquí. Es decir, obtuviésemos un vector propio para ambos y para cada uno de ellos un autovalor distinto. Pero si los observables son compatibles, es decir, conmutan, significa que todos los estados conmutan. Es decir, se da esto con todos los estados. Es decir, con todos los estados que tenga A, son todos los estados que va a tener B, porque para eso es una base común a ambos. Y entonces en A obtendremos un autovalor A sub n, que aquí está marcado el n, y en B obtendremos un autovalor B sub p, que aquí está marcado el p, ¿vale? Esto ocurre con los observables compatibles, que son los que tenemos aquí. Estupendo. Vale. Cosillas así a tener en cuenta. ¿Qué ocurre si en vez de observables compatibles tenemos un conjunto completo de observables compatibles? Un CCOC. Bueno, un CCOC es lo mismo que, o sea, es un conjunto completo de observables compatibles. Esto quiere decir que son observables compatibles, pero que ahora es un conjunto completo. ¿Qué significa que sea un conjunto completo? Significa que no tienen degeneración, ¿vale? Entonces, como no tienen degeneración, nos viene mucho mejor, porque aquí está ahí, está marcada con la degeneración. Es decir, pueden existir varios autovectores con un mismo autovalor, por tanto existe una degeneración. Pero aquí, con un conjunto completo de observables compatibles, no existe degeneración. Es decir, si nosotros tenemos una A, ¿vale? Que sea, por ejemplo, un conjunto completo de observables compatibles. A, lo aplicamos a un ket de A y obtenemos un autovalor de A. Estupendo. Esto significa que si tenemos nosotros un estado cualquiera, este lo podemos nosotros expandir en base de A, en la base de A, ¿vale? Que esta es la base de A, el ket u sub n. Por tanto, A, aplicándole a A, si obtenemos un autovalor, nosotros lo que obtenemos es que de nuestro estado sí sigue estando en un ket u sub n. Sabemos que está en un ket u sub n. Nos da igual en cuál, está en un ket u sub n. Entonces, no depende del estado inicial que tengamos. Es decir, el estado inicial nos da igual. No existe degeneración, nos da igual. Pero imaginemos, esto es si es CC o C. Pero imaginemos que ahora A, ¿vale? Sigue siendo un observable compatible, evidentemente, pero ahora tiene degeneración. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, que obtendremos un autovalor, pero no sabemos cuántos autovectores corresponden a ese autovalor, porque existe una degeneración. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro estado? Que nuestro estado ahora tiene, bueno, el sumatorio en n normal, el de n, que es el de la expansión en base de todos estos coeficientes, pero además tiene un sumatorio en i, que es el de la degeneración. Y nuestro coeficiente no solo depende de n, depende de i también. Entonces ya estamos añadiendo degeneración. ¿Qué ocurre? Que cuando a obtenemos un autovalor a sub n, nuestro estado final, si' va a ser igual a una suma en i de los coeficientes correspondientes en i. Los coeficientes correspondientes en i y el correspondiente autovector en concreto. Es decir, nosotros aquí el estado inicial nos da igual cuál sea. Es decir, nos da igual cuál sea el estado inicial. Sabemos que el estado final va a tener esta forma de aquí. Pero aquí el estado inicial no nos da igual, porque dependiendo del estado inicial obtenemos un estado final que va a depender de i también. Entonces, el estado inicial sí nos interesa saber cuál es. Sí nos interesa saber cuál es el vector correspondiente de esa degeneración, porque luego, cuando hagamos esas proyecciones, nos interesa obtener el estado final. Aquí no está exactamente igual. Es decir, si obtenemos este vector u sub n, sabemos que el estado inicial estaba en u sub n, estaba en ese vector, pero aquí, como hay degeneración, no sabemos en cuál de todos esos vectores con degeneración estábamos al principio. Y esta es la idea del conjunto completo de observables compatibles. Bueno, si se hace una medida simultánea de todos los valores, pues definimos por completo un estado después de la medida. Claro, si haces una medida de todos los autovectores, obtenemos un estado completamente reconocible, que no puede tener degeneración, ¿vale? Entonces, esa es la idea del conjunto completo de observables compatibles. Bien, y por último vamos a analizar un momentito el postulado 6. Recordemos la evolución temporal.
¿vale? El postulado 6 venía dado por esta expresión de aquí, recordemos, que era esto, con el hamiltoniano, ¿vale? Esta es la expresión, bueno, esta es la ecuación de Schrödinger que nos habla de la evolución temporal de un estado. Bueno, esta expresión tiene un determinismo, ¿vale? Esto significa que, bueno, evidentemente todos los kets iniciales, cuando pase un tiempo, van a acabar en un estado t, ¿vale? Y evidentemente, como podemos comprobar, es una ecuación lineal homogénea. Esta ecuación de aquí, ¿vale? Porque tiene aquí una derivada temporal, o sea, una derivada simplemente de primer orden. Entonces, existe un principio de superposición por el que, bueno, si nosotros tenemos un estado en t sub 0, pongamos este estado en t sub 0, ¿vale? Que es una combinación lineal de dos estados, que están evidentemente en t sub 0, ¿vale? Estos estados de aquí. Si nosotros lo dejamos que evolucione en el tiempo, tendremos un estado final, ¿vale? Un estado final que será ¿cuál? Pues el estado final de lambda 1 cuando esté en t y el estado final de lambda, perdón, esto es lambda 2, de lambda 2 cuando esté en t. ¿Esto qué quiere decir que exista un principio de superposición? Quiere decir que este ket, si le aplicamos el postulado 6, también da esa solución y este ket, si le aplicamos el postulado 6, también da eso, ¿vale? Bien, mañana vamos a ver, en el siguiente capítulo vamos a ver una consecuencia muy importante de estos postulados que es la conservación de la probabilidad. Y vamos a hablar de la conservación de la probabilidad en cuántica y vamos a dar una analogía con el electromagnetismo o la hidrodinámica de unas ecuaciones de continuidad, ¿vale? Entonces, bueno, no os lo perdáis. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadmelo en los comentarios y nada, seguimos con la física.